Decía que el primer elemento, el elemento básico de la geometría, con la cual se forman todos los elementos, así como en el cuerpo vamos a tener un elemento básico que es la célula, también en geometría vamos a tener un elemento básico y es el punto. ¿Ok? El punto lo definimos sencillamente como un lugar en el espacio. Ni siquiera es en el plano, en el espacio que no tiene forma ni tamaño. Normalmente nosotros para representar un punto lo hacemos a través de una representación circular, ¿cierto? Pero es la forma en que nosotros lo representamos. Pero realmente el punto como tal no tiene forma. Y dice que tampoco tiene tamaño. O sea que un punto podría ser algo extremadamente pequeño o podría ser algo grande. Todo dependerá de qué es lo que queremos representar. ¿Ok? A través de la unión de puntos, entonces formamos las líneas. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poco de lo que son las líneas. ¿Cómo se tituló? Perdón. Líneas, pues ya tenían punto, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son las líneas. Entonces, una línea en general la definimos como una secuencia infinita de puntos. Línea es una secuencia infinita de puntos. Y las líneas, entonces las dividimos en lo que son las rectas y las curvas. Rectas y curvas. Todos tenemos noción, pues, gráficamente de lo que es una línea recta, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la definición de línea recta? ¿Qué podemos definir como una línea recta? Entonces, decimos que las líneas rectas se caracterizan porque los puntos guardan la misma dirección. Los puntos guardan la misma dirección. ¿Qué significa? Sí, yo tengo una secuencia de puntos. Un punto, otro punto, otro punto, otro punto y otro punto. Pero esa secuencia de puntos... Profe, ¿cómo eran los puntos qué? Guardan la misma dirección. Entonces, esta secuencia de puntos, pues indican o van indicando la misma dirección. Pensando en eso, entonces, ¿qué será una curva? ¿Qué opinan que será una curva? Una línea que no sigue la misma dirección, sino que puede desviarse. Ok, los puntos, entonces, lo que no guardan la misma dirección son los puntos, ¿no? Entonces, una curva es aquella donde los puntos presentan un cambio armónico y secuencial. Armónico y secuencial. ¿Me puedes repetir, por favor? Claro. Una curva es aquella donde los puntos presentan un cambio armónico y secuencial de dirección. ¿Ok? Cuando hablamos de armónico, ¿sí? ¿Secuenciar en la misma dirección? En la misma no. Que presentan un cambio armónico y secuencial de dirección. Entonces, eso, ¿qué significa? Que el cambio de dirección, sí, hay un cambio de dirección, pero no es un cambio de dirección así como alocado. ¿Qué quiere decir?
que, por ejemplo, esto no es un cambio de dirección armónico, esto no forma una curva, ¿cierto? Esa secuencia de puntos no forma una curva. Para que forme una curva, la dirección o el cambio de dirección tiene que ir siendo armónico, es decir, de esta forma. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Voy a hacerlos más Sí, grandes. profe. Entonces, ahí vemos que estos puntos sí forman una curva. Y entonces vamos viendo que la dirección va cambiando, pero no cambia en una forma, digamos que desordenada, sino es una forma ordenada. ¿Sí? El cambio de dirección es ordenado y además es secuencial. Va cambiando su dirección. ¿Ok? Esa es la diferencia entonces entre lo que es una recta, donde los puntos tienen la misma dirección, y una recta donde hay cambio de dirección. ¿Ok? Pero ya sabemos que no es un cambio desordenado, sino es un cambio ordenado. ¿Listo? Las rectas como tal se dividen en lo que llamamos las rectas propiamente dichas, rectas, semirrectas y lo que se le llama segmento de recta. ¿Ok? Tenemos rectas, semirrectas y segmentos de recta. La diferencia entre ellas tres tiene que ver con su inicio y su final. ¿Ok? Entonces, las rectas. Las rectas las definimos como líneas que no tienen inicio ni tienen final. No tienen inicio ni tampoco tienen final. Por lo tanto, son infinitas. ¿Ok? Bueno, voy a hacerlo horizontal para que me quepan todas. Sencillamente se extienden en ambos sentidos, tanto para allá como para acá. Si está inclinada, pues se extendería tanto para arriba como para abajo. ¿Ok? La semirrecta es una línea que tiene inicio, pero no tiene final. Como no tiene final, ella también es infinita. ¿Listo? Y la última es el segmento de recta. Segmento de recta que tiene inicio y tiene final. ¿Ok? Por lo tanto, el segmento de recta es finito. O sea que el segmento de recta tiene una medida en particular. Cuando hablamos de un segmento de recta es porque estamos queriendo decir que tiene una longitud determinada. Empieza en un lugar y termina en un lugar. ¿Sí? Por lo tanto, tiene una longitud. En cambio, lo que es la recta y el segmento de recta no tienen longitud. Sencillamente ellas se extienden indefinidamente. ¿Ok? En las curvas nosotros también vamos a tener situaciones semejantes, donde vamos a tener curvas, segmentos de curvas. Básicamente son eso. Curvas y segmentos de curvas son lo que nosotros vamos a entender. En el caso de los segmentos de curva, entonces normalmente es porque estamos hablando de la curva que queda dentro de un espacio. ¿Ok? Entonces, por ejemplo,
cuando nosotros tenemos una circunferencia, entonces en el caso de que tengamos una circunferencia, yo puedo tener un pedazo que va desde un lugar hasta otro lugar. Entonces aquí estaríamos hablando de un segmento de curva. En el caso particular de las curvas, a esos pedazos se les llama es arco de circunferencia. Arco de circunferencia. Que en forma semejante sería como un segmento de curva. ¿Sí? Eso sería un segmento de curva y le llamamos arco de circunferencia. ¿Listo? Ok, entonces, estamos viendo que con los puntos formamos líneas, que pueden ser rectas o pueden ser curvas. Y con las rectas y con las curvas, entonces es que formamos las figuras. ¿Ok? Pero una característica que tienen las figuras, y en particular las figuras regulares, es que tienen ángulos. Entonces vamos a hablar de lo que son los ángulos. Entonces, un ángulo es la intersección de dos semirrectas. Un ángulo es la intersección de dos semirrectas en un punto llamado vértice. Entonces, des en cuenta que aquí hablamos es de segmento de de semirrecta, ¿cierto? Si son semirrectas es porque tienen un inicio, pero no tienen final. O sea que un segmento de recta, un ángulo, sería como esto, donde tiene un inicio que sería este punto de acá, donde se tocan las dos semirrectas, pero no tiene final, es decir, que ellos se van a extender, esos dos brazos se van a extender indefinidamente. ¿Listo? A cada una de las líneas que forma el ángulo lo llamamos lado. O sea que este será un lado y este será otro lado. ¿Listo? Nosotros podemos recorrer ese ángulo, podemos recorrer el ángulo en dos sentidos. Podemos hacer este sentido para recorrer el ángulo o por el contrario puedo hacer el sentido contrario. A este sentido, lo llamamos el sentido de las manecillas del reloj. ¿Por qué? Sencillamente porque todos los relojes recorren los brazos del reloj, siempre lo recorren de esta forma. ¿Ok? Y a ese sentido lo consideramos un sentido negativo. ¿Ok? El sentido de las manecillas del reloj lo consideramos un sentido negativo. ¿Ok? Esto es algo que se ha determinado así por convención. Es decir, que las personas se reunieron, los científicos se reunieron para decidir cómo iba a ser eso. Y ellos dijeron, hombre, vamos a decidir que siempre que se haga el recorrido en el mismo sentido de las manecillas del reloj, a ese sentido lo vamos a considerar un sentido negativo. Lógicamente,
el sentido contrario será un sentido positivo. Es decir, cuando nosotros recorremos en este sentido, lo consideramos positivo, o sea que este es el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y ya sabemos que ese sentido lo consideramos positivo. Eso quiere decir que, por ejemplo, nosotros vamos en un avión, ¿cierto? El avión va, digamos que a la misma altura, pero cuando él va a aterrizar tiene que bajar la punta, ¿cierto? En ese caso, el ángulo de bajada debería ser un ángulo positivo o un ángulo negativo. ¿Qué dicen ustedes? Ángulo negativo, ángulo negativo. Ángulo negativo, claro. Él va en esta forma y tiene que hacer el recorrido es en este sentido, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto es un sentido negativo. ¿Sí está claro? Por el contrario, si nosotros estamos elevando una cometa, ¿cierto? Entonces la cometa empieza por acá y se eleva, entonces en ese caso recorre un sentido contrario a las manecillas del reloj y lo consideramos un sentido positivo. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí, señor. Ok. Sí, profe. Entonces, si yo empiezo aquí y termino aquí, entonces diría que este sería el lado inicial. Y si termino aquí, entonces este sería el lado final. En ese caso, es porque estamos recorriendo el ángulo en este sentido, ¿cierto? Si este es el inicial y este es el final, es porque estamos así. Si es al contrario, entonces, es decir, en un ángulo negativo, esto sería el inicial y este sería el final, ¿cierto? En ese caso estaríamos recorriendo el ángulo en este sentido, es decir, en sentido negativo. ¿Ok? Y ahora hablamos de la medida del ángulo. ¿A qué llamamos la medida del ángulo? Entonces, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? medida del ángulo. La medida del ángulo corresponde al grado de separación que tienen sus lados. Grado de ¿El separación. grado de separación? Sí, grado de separación que tienen sus lados. Punto seguido. Sin importar en dónde se mida el ángulo, su medida siempre es la misma. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo el ángulo lo mido en este punto de acá, tiene que ser exactamente igual a que si lo mido en este otro punto de acá, ¿cierto? Es el mismo ángulo, no cambia si nosotros lo medimos en este punto, así lo medimos en este, o como sabemos que esto se va a extender, si lo medimos en cualquier punto de curvatura, pues nos tiene que dar exactamente el mismo resultado. Por eso es que ustedes ven que encuentran diferentes medidas o diferentes tamaños
de los instrumentos de medición de ángulos. ¿Recuerdan cómo se llama el instrumento que se utiliza para medir ángulos? El transportador. Ese aparatico. Entonces, esa reglita, que se llama transportador, ustedes han visto que hay unas reglillas de ellas que son pequeñas y hay otras que son grandes. Sin importar el tamaño que nosotros estemos utilizando, nos tiene que dar exactamente la misma medida. ¿Ok? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que con el pequeño estaríamos haciendo la medición por acá, mientras que con el grande estaríamos haciendo la medición por acá. Ustedes han visto que en los colegios hay unas reglas, unos transportadores todavía más grandes, ¿sí? Que lo que hacen es sencillamente tomar la medición en un punto más lejano. Eso es lo que ocurre, pero de todas formas es el mismo resultado. ¿Vale? Para medir ángulos existen tres sistemas. Existen tres sistemas de mediciones de ángulos y vamos a hablar de ellos. Profe, ¿no son el de agudo, grave y llano? No, señor, esos son los tipos de ángulos. Los nombres que les damos a los ángulos, pues. Pero el sistema de medición es como cuando tú mides en centímetros, o mides en metros, o mides en pulgadas, ¿sí? O como lo hacen los gringos, que miden en pies, en yardas, en millas. Todo eso lo que son es sistemas de medición. Aquí también tenemos tres distintos sistemas de medición, ¿ok? Y vamos a ver en qué consisten esos tres sistemas.